Mis estimados internautas, y estamos nuevamente en Y así llegamos hasta aquí. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el doctor Eduardo Guzmán Pérez, que es un analista político y militar venezolano, residenciado en los Estados Unidos. Doctor Guzmán, bienvenido a nuestro programa. Lamentablemente hoy no nos pudo acompañar Melba Hernández, pues tenía un compromiso familiar. Pero queremos conversar porque sabe que esta semana ha habido unos programas a través de internet donde dicen que los peores gobiernos que ha habido en Venezuela han sido los gobiernos de los andinos, Juan Vicente Gómez, el gobierno de Medina Angarita y sobre todo del satánico de Pérez Jiménez, que endeudó a Venezuela. Y me dicen en ese programa, o nos dicen, que los primeros 10 años de la pseudodemocracia que nosotros vivimos construyeron más obras públicas que lo que construyó Pérez Jiménez. Detrás de mí tenemos la imagen de lo que era el final de la avenida Abraham Lincoln para entrar a la Plaza Venezuela. Esto sigue siendo igual el día de hoy. El día de hoy sigue siendo la misma obra pública. Entonces, comencemos con la gran pregunta. ¿Qué pasó en Venezuela entre los gobiernos de el general Juan Vicente Gómez hasta la llegada de Pérez Jiménez? Que además me parece a mí curioso, fíjese lo siguiente, que la gente le aduce a Pérez Jiménez todo lo que fue el proceso desde el año 47, 48, hasta llegar al 58, cuando la realidad es que el líder ideólogo de todo ese movimiento era Delgado Chalbaud. Entonces, ¿qué nos puede contar usted, que es experto en historia, igual que fue nuestro invitado de la semana pasada, también es historiador, el abogado Marcelo Croato? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo llegamos nosotros al comunismo de hoy? Basándonos en esta historia, donde recordando puntualmente, el general Juan Vicente Gómez creó el inciso sexto en la Constitución, que después elimina Medina Angarita, donde se prohibía en Venezuela la práctica del comunismo y por eso se perseguía a los adecos, porque la gente olvida que Acción Democrática es un partido que se fundó con ideales marxistas y comunistas. Rómulo Betancourt fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica durante su exilio. ¿Qué nos puede contar usted acercándonos a esa historia? Bueno, primero darte las gracias por tu generosa invitación para hablar un poco sobre la evolución del proceso político venezolano. Debo iniciar diciéndote que el año pasado publiqué 2 tomos, que son los tomos 14 y 15 de la historia político-militar contemporánea de Venezuela, que está respaldada por la Fundación Histórico-Política Guzmán Pérez, registrada aquí en los Estados Unidos y en Washington. Bueno, mira, para hablar y llegar a Pérez Jiménez, hay que partir de un proceso de formación política y estructural del Estado Nacional de Venezuela, que arranca en 1830, cuando Venezuela se separa de Colombia la Grande. Recuerda que nosotros tenemos 3 nacionalidades. Hasta 1821 fuimos españoles, de acuerdo con la Constitución de 1812 de España, que dice: son españoles los nacidos en la península y en las colonias de ultramar. Entonces éramos españoles, teníamos nacionalidad española. La segunda etapa va entre 1821 y 1830, que con la Constitución, la Ley Fundamental de Colombia, sancionada el 31 de enero de 1821 en la Villa Rosario de Cúcuta, pasamos a ser colombianos. Y el artículo 12 por ahí dice que son colombianos los nacidos a partir de la promulgación de esa Constitución, los nacidos en el territorio del departamento de Venezuela, en la Intendencia de Quito y en Cundinamarca. Entonces éramos colombianos.
Esos artículos nunca se derogaron, ni en la Constitución del 30 de la Convención de Valencia, ni en la Constitución de Cúcuta se derogó que teníamos la nacionalidad española por el derecho jus solis, que es el derecho al suelo. Bueno, en 1830, cuando se produce la separación de Venezuela de Colombia, y el Libertador autoriza a hacer un referéndum de consulta a los pueblos de Venezuela para ver si estaban de acuerdo con la disolución de la Gran Colombia, se hace, y los pueblos de Venezuela, que estaban circunscritos a 6, 8, 10 ciudades, dijeron que sí. Se procedió a la separación de Venezuela, se crea el Estado Nacional de Venezuela con la Constitución del 30, un Estado federal, descentralizado, con elecciones censitarias de segundo grado y una estructura similar al poder federal, los ministerios, el poder público judicial, ejecutivo y legislativo. Con esa Constitución del 30, Páez inicia la fundación del Estado contemporáneo. Con esa Constitución se inicia la refundación de Venezuela, que es lo que va a venir ahorita. Hay que refundar el país. Bueno, esa Constitución está vigente hasta 1857. Ahí se comenzó el gobierno conservador de Páez, que se había iniciado en 1826, cuando el Libertador, por disposición como presidente de la Gran Colombia, determina que el Estado Nacional de Venezuela es un Estado nacional descentralizado y federal de gobierno. Bueno, de tal manera que comienza el periodo político militar de la oligarquía conservadora. La oligarquía conservadora termina con el golpe de Estado contra el presidente José Tallo Monagas, que fue del 30 al 57. El 57 insurge militarmente contra las pretensiones de José Tallo Monagas de alargar el periodo presidencial y permitir la reelección. En ese año 57 culminó la primera etapa política de Venezuela, que fue la formación del Estado Nacional. A Venezuela adquiere personalidad jurídica propia y interactúa en el concierto internacional como país libre e independiente del resto de los países bolivarianos. Durante ese periodo conservador ejercieron el poder Páez, el doctor Vargas, el general Sublé 2 veces y José Tallo Monagas, que asumió una actitud igualita a la que Juan Manuel Santos asumió cuando lo nombró el presidente Uribe. Traicionó al general Páez, que con su mano certera y habilidosa fundó el Estado Nacional. Ese era el nombre de Venezuela, Estado Nacional de Venezuela, con su escudo y su bandera. En 1857 se inicia otro periodo político porque asume el control del poder y del Estado la corriente del pensamiento liberal de Antonio Leocadio Guzmán, que funda un periódico que se llama El Venezolano, a través del cual difunde los principios del liberalismo. Y ese periodo, que es el tercer periodo de la formación del Estado venezolano, lo integran el general Antonio Leocadio Guzmán, que dirige la guerra después que Guzmán Blanco él mata a Zamora. Zamora lo mata a Guzmán Blanco, que si lo dejaba llegar al poder iba a acabar con Venezuela. Le da un tiro en la cabeza, lo metió en una sábana y lo enterró calientico. No esperó que se enfriara. Bueno, ese periodo es lo que se llama la oligarquía liberal, que duró 30 años. Allí comenzó la nueva reformulación del Estado en forma lenta. Se promulgó la Constitución Federal de 1860. Yo pienso que desde el punto de vista doctrinario, dogmático, la Constitución Federal del 60 es un modelo de constitución. Modelo de constitución porque por primera vez el soberano, como lo llaman los políticos, vota directamente. Tenía ciertas restricciones de carácter económico, que tenías que tener cierto patrimonio, pero se vota por primera vez. Ese periodo de la oligarquía liberal asume el poder realmente Guzmán Blanco. Guzmán Blanco fue... Claro, pero fíjese algo importante. Muchas personas no entienden que esto es parte de la historia política universal, porque la primera condición
para la participación ciudadana en el primer ejercicio democrático de la humanidad que se da en Atenas, ¿verdad? Donde existe la democracia primigenia, por nombrarla de alguna manera, la Acrópolis. Se requería que se fuese ciudadano, que se tuviese una propiedad, que se hubiese servido al ejército ateniense y además de que se supiese leer y escribir. Exacto. En aquel momento. Entonces, claro, eso viene trascendiendo históricamente hacia Roma y luego hacia todas las estructuras de lo que se denomina democracia, que obviamente es totalmente desvirtuado de esta democracia primigenia, donde el concepto era sin partidos políticos, el ciudadano participa y yo creo que lo llamaría de esta forma. La gran ventaja que tuvo la democracia ateniense es que al no existir partidos, todo el funcionario público, porque ahí es donde existe el primer concepto de cargo, porque tenían que cargar aquella responsabilidad que si la cumplían mal tenía pena de muerte. Entonces, estos primeros políticos terminaron ejecutando durante 200 años un sistema democrático que fue muy efectivo porque al no existir los partidos, su única función era servir a la patria. Y tenían que hacerlo bien. Y lamentablemente en esta época moderna nosotros nos damos cuenta de que la democracia se desvirtuó para que sirviera a los fines de un partido y no los fines nacionales. Y pasa, es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y en todos estos países hispanoamericanos. Y lo estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos, viendo como testigos lo que está sucediendo entre los demócratas y los republicanos con Donald Trump, donde vemos cada escándalo que va surgiendo y nos damos cuenta que el problema es partidista. O sea, que el problema es una lucha de partido nacional, exacto. No es por el bienestar de la nación, no es por el desarrollo, sino por factores ideológicos que terminan dividiendo la sociedad para crearnos estas relaciones sociales irreconciliables, donde estemos permanentemente en conflicto, distraídos de la cosa pública real. Sí, desnaturalizan el objetivo y la función pública. Bueno, fíjate, eso es bueno que hayas hecho esa aclaratoria, ¿no? Bueno, este periodo de la oligarquía liberal reforma prácticamente las bases estructurales del Estado y constitucionales, con la Constitución del 60, la del 70, la del 83, lo que se llamó la Constitución Suiza, con la que gobierna el doctor Rojas Pavón. Fueron 30 años de control omnímodo del poder del general Guzmán Blanco, el autócrata civilizador. Y de alguna manera se rompe la estructura político-administrativa de Venezuela porque Guzmán Blanco empieza a modificar la estructura del Estado, las instituciones políticas, y de alguna manera ocurre en Venezuela el primer avance en el mejoramiento institucional del país. Eso concluye el 28 de mayo de 1899, cuando aparecen los andinos, los 5 dinastas andinos que gobiernan el país por casi 50 años, 57 años, perdón. Castro el guerrero, Gómez el pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, Isaías Medina el gran demócrata y Pérez Jiménez el transformador del medio físico. Allí sí hay una fuerte, vamos a llamarlo revolcón jurídico estatal, por crear, mejorar e ir acompasado a los grandes cambios políticos de la humanidad, de Alemania, el Código de Comercio que promueve Guzmán Blanco, la Constitución del 60, está imbuida ya de una influencia germana. ¿Qué hacen esta gente? Esta gente lleva a cabo un proceso de gobernabilidad de grandes cambios. Gómez, el pacificador de Venezuela, muerto prematuramente, echa las bases del Estado moderno. Y realmente en Venezuela han habido 5 constituciones. El resto han sido reformas constitucionales y estatutos electorales de las cuales se han ido revistiendo los presidentes. Pues las constituciones reales no son, mira, hay una equivocación enorme en los historiadores, hablan de las constituciones bolivarianas. No hubo constituciones bolivarianas. La del 11, la del 21 y la del 30.
Esas fueron constituciones hechas por un sabio constitucionalista venezolano que se llamó Juan Germán Rocio, y un dominicano, abogado, que fue Istúriz, que no es precisamente el actual Istúriz venezolano, que redactan con un hombre que muere en la batalla de Urica, lo fusilan los españoles. Diego Bautista, ya pronto te digo. Y crean ahora, nuevas... fíjense que quiero tomar una frase que usted dice, Gómez murió prematuramente. Explíqueme usted, porque él era un anciano. Cuénteme por qué dice que prematuramente muere Gómez. Mira, estando en una reunión en San Cristóbal del ejército, estábamos oficiales del ejército allí, el doctor, un hombre muy culto, un andino muy culto, Héctor Dávila Barón, abogado, fue juez superior en Barcelona, está hablando de este proceso de la etapa de la precolombina, los colombinos, y ya este curso que yo más o menos te estoy dando aquí es de curso de la historia. Y llega él, yo no sabía que lo tenía sentado detrás, llega el doctor Dávila y dice, porque en el gobierno del presidente Gómez, y atrás que estaba el general José Teófilo Velasco, que fue el primer jefe de la Seguridad Nacional, una vez que aquel me dijo con aquella voz ronca, muerto prematuramente. Yo le pregunté a mi general, ¿por qué usted dijo que murió prematuramente? Porque si Gómez, óyeme lo que dijo, no se muere, no llegan los adecos al poder. ¿Ves? Esa es la explicación. Gómez metió, y tú le acabas de decir, el inciso sexto, que prohibía la difusión, propaganda y formación del Partido Comunista en Venezuela, que lo elimina el presidente López Contreras y reduce el periodo de 7 a 5 años. Bueno, esta formación del Estado contemporáneo... Medina elimina el inciso sexto. Sí, Medina, sí, perdón. Pero fíjese lo siguiente, ahora fíjese, ¿usted cree que la prohibición del comunismo nos habría evitado lo que estamos viviendo en Venezuela hoy, o era inevitable que llegara la izquierda al poder? No, era inevitable, porque mira, ORBE, Organización Venezolana Revolucionaria, es una desmembración del Partido Comunista del año 28. ¿Quién la dirigía? Rómulo Betancourt. Y otros dirigentes de la famosa generación del 28. Ahí estaba Isaac J. Pardo, que fue director nacional. Ahí estaba Miguel Acosta Sáenz, que era un hombre de mucha formación ideológica marxista. Yo tuve la oportunidad de gran suerte de hablar con él, y era un hombre con un sabio en materialismo histórico y análisis del materialismo dialéctico. Bueno, y estaba Miguel Otero Silva. Esos son los que dividen el Partido Comunista y se forman como ORBE. ORBE se transforma en el PDN. El PDN se transforma el 13 de septiembre de 1941 en Acción Democrática. Entonces, la estructura organizacional, ideológica y formativa de Acción Democrática viene de la estructura comunista del Partido Comunista de 1928, formado por los Machado. Eso ahora, indudablemente. Y hay algo, perdón, hay algo que te voy a decir. Cuando Betancourt lo vota, López Contreras lo expulsa del país por perturbador de orden público, él se va a Costa Rica. En Costa Rica también lo expulsan, porque allí funda el Partido Comunista de Costa Rica con el presidente del sindicato de bananeros, Raúl Hernández, del Partido Comunista de Costa Rica, funda el Partido Comunista de República Dominicana, regresa a Chile y funda el Partido Comunista con Salvador Allende, y se viene al Perú y con Víctor Raúl Ayala Torres forma el APRA. Participa en los sucesos del Bogotazo, estaba compartiendo habitación con Fidel Castro, está retratado con un fusil FN-30 en la Plaza Bolívar de Bogotá, con Fidel Castro con un fusil FN-30, vuelve a Costa Rica y un buen día el gobierno de Costa Rica lo expulsa del país por dos razones. Primero, por perturbar la paz nacional, y segundo, por comunizar el sindicato de trabajadores bananeros de la United Free. Lo agarran, lo apresan, lo esposan, lo llevan al aeropuerto y ahí está en mi libro de Betancourt, yo lo puse, y puse el periódico. Y dice así: yo seré comunista hasta el fin de mis días.
y a Venezuela le voy a meter el comunismo aunque sea con vaselina. Palabra, cierro comillas, de Rómulo Betancourt. Pero a Betancourt le pareció a la contra, que fue Fidel Castro, porque Betancourt se estaba proyectando como un líder continental del comunismo. Hasta que Mariano Picón Salas, y eso me lo contó él a mí, le dijo así: Rómulo, déjate lo del comunismo porque no vas a llegar nunca presidente de Venezuela porque los norteamericanos no te lo van a permitir. Ese fue el hombre que aparentemente sacó a Betancourt de la actividad revolucionaria comunista. Y hizo un pacto que te lo voy a decir aquí, que nadie lo sabe, no lo dicen, lo digo yo en este libro que acabo de publicar en Bogotá. Yo llegué ayer de Bogotá aquí a Miami porque me incorporo a mis clases el próximo lunes, que es mañana. Mira, si no se produce la actitud de Betancourt detrás del presidente gallego, de tratar de penetrar las Fuerzas Armadas con unas obras de teatro que hacían en los cuarteles, óyeme, de ideas comunistas, todo estaba basado en la evolución del marxismo-leninismo, de la revolución de octubre, de Lenin, de Marx, y entonces el comandante Delgado Charbó descubrió la situación, llamó al jefe del Estado Mayor, que era el general Pérez Jiménez, el comandante Pérez Jiménez, y le dijo: mira, Marco, está pasando esto. Ellos se trataban de usted, porque los gochos se respeten y tienen una escala de valores conductuales que son de ellos. Entonces le dijo: mira, está pasando esto, están dando unas obras de teatro con el permiso de Mario Vargas, que era el ministro del Interior, y esto no puede ser. Allí comenzó el inicio de la caída del presidente gallego. Bueno, pero fíjate una cosa importante, hay que llegar a por qué Pérez Jiménez llegó al poder. Pérez Jiménez llega al poder por múltiples razones. Pérez Jiménez fue un oficial que salió a los Estados Unidos en los cursos de mejoramiento profesional que mandó el presidente Gómez. Él es de la promoción del 34, de la primera promoción Simón Bolívar. ¿Ves? Alférez mayor de la promoción. La puntuación del general Pérez Jiménez en la escuela militar fue de 99. En esas promociones del 34, que es la promoción de Julio César Vargas, hermano de Mario Vargas, estos hombres que posteriormente formaron el Estado Mayor y la cabeza militar del Ejército de Venezuela, te lo voy a nombrar que tampoco lo dice. Luis Felipe Llovera Páez, alférez mayor de la promoción. Hugo Fuentes, alférez mayor de la promoción. El teniente coronel que llegó hasta allí por un incidente que hubo con Pérez Jiménez y primer comandante de la Guardia Nacional de la época del gobierno de Pérez Jiménez, el comandante Tamayo Suárez, hermano del que fue ministro de Agricultura del presidente Pérez Jiménez. Allí estaba un oficial que era de los que estaba detrás de Pérez Jiménez, que dejó 2 hijos oficiales, marinos, uno de la Marina y otro de la aviación. Bueno, y Félix Román Moreno, que era comandante de la Fuerza Aérea. Bueno, pero allí había un oficial que tenía mucho prestigio y mucho liderazgo dentro de lo que llamaban los peruanos. Llegaron los peruanos, que fueron todos a la Escuela Militar de Chorrillos, que es una escuela de formación germánica que sigue la línea de formación del mariscal Carbón de Clausewitz, que es un libro muy interesante que deberías comprar, pero en Chile lo hay, se llama De la Guerra, Carl von de Clausewitz, mariscal de los ejércitos de Napoleón. Hay también de la guerra de Sun Tzu, hay también de la guerra de von Pelí, pero el importante es de la guerra del mariscal Carl von de Clausewitz. Pérez Jiménez egresa de ese como primer oficial con las notas más altas durante un año en el curso de artillería. Se va a Estados Unidos, primero en el curso, en 200 norteamericanos, 2 peruanos y un colombiano en el curso vamos a llamarlo de administración, porque él es el que funda el Estado Mayor. ¿Qué es el Estado Mayor? Formar un oficial para el manejo de grandes unidades de combate. Y allí la materia de economía, la materia de economato tiene muchísima participación, ¿ves? Y de logística operacional. Bueno, Pérez Jiménez se convierte en el factotum en 1900,
aparece en la política en 1945, cuando en una librería de Caracas, estas son cosas de la historia que el país debe conocerla, del Prieto Figueroa, el hombre que hace el enlace entre Acción Democrática, Pérez Jiménez, Mario Vargas, Julio César Vargas, Hugo Fuentes, Félix Román Moreno y el coronel Pulido Barreto, que era un hombre recio, duro, de los duros de los peruanos, que había ido al Perú, se unifican para conspirar contra el gobierno del presidente Medina. Todos fueron mandados por Medina Angarita y López Contreras a hacer cursos afuera. Estos se llaman cursos de mejoramiento profesional. Los primeros que salieron del país fueron 18 cadetes y subtenientes a distintas escuelas en Chile, en Alemania, en Estados Unidos y en el Perú. Allí fueron oficiales navales y oficiales del ejército, más no de la aviación. Mira, en resumidas, para resumirte, el proceso de aparición de Pérez Jiménez comienza cuando se reúnen en la librería en la esquina de la Marrón de Caracas con el doctor Prieto Figueroa. Y allí tienen una conversación donde Rómulo Betancourt le plantea a Rómulo la necesidad de dar un cambio político al país. Pérez Jiménez lo observa, yo lo hablé largamente con el presidente Pérez Jiménez y yo fui ayudante del general Llovera Páez, que me siento pero profundamente agradecido de Dios y de la historia haber estado con dos personajes de la política venezolana que fui ayudante del general López en sus últimos años de vida y fui ayudante del general López Contreras cuando llega a Venezuela el año 65 y funda el partido que llamaban del Indio, que era una flecha, el símbolo, Partido Nacional Integracionista se llamaba. En ese momento los perejimenistas fundan el partido Cruzada Cívica Nacionalista y sacan 25 diputados y senadores al Congreso. Bueno, en ese momento se le plantea a Betancourt cómo se va a hacer para tumbar al presidente Medina. Betancourt le hace una explicación delante de un grupo de oficiales y comienza el proceso de lo que se llamó la logia militar peruana. Se crea una logia, se le plantea la necesidad de romper el esquema gomecista y viene y se produce el golpe del año 45, del 18 de octubre. Esto permite poner fin a una etapa histórica de Venezuela que fue la época de los andinos. Ahí cesa el poder andino, sí, más sin embargo Pérez Jiménez es el que conduce junto con el capitán Delgado Charbó, que era capitán asimilado, ingeniero, graduado en el Instituto Militar de San Cir, donde lo envió el presidente López Contreras a hacer ingeniería militar. Y el año 42 llega a Venezuela y se asimila y lo mandan a la escuela militar a dar clases de tiro y balística y geometría descriptiva. Allí, de ahí, él conoce a Pérez Jiménez, hombre de cuartel, Pérez Jiménez, hombre de pleno conocimiento de cómo estaba la institución militar y a qué intereses respondía, se mete y produce el golpe el 18 de octubre. Hay un pasaje que es bastante interesante. Cuando Pérez Jiménez, cuando llevan al presidente Medina allá donde está el Museo Militar hoy, a la planicie, donde estaba Pérez Jiménez de jefe del Estado Mayor. Recuérdate que el comandante Delgado era el presidente de la Junta Militar y ministro de la Defensa en dos oportunidades, que le entrega en el cuartel Plaza, esta es historia, le entrega al general Medina preso, con todo el respeto. El presidente Medina se voltea hacia su edecán, que era su sobrino, Helio Quintero Medina, y le dice, no me podrás dar un cafecito. Está parado enfrente del Gallardo y Pérez Jiménez oyendo eso. Y él dijo, sí, mi presidente, bueno, ya se lo busco. Y Pérez Jiménez le contestó, tráigaselo bien caliente al presidente Medina, que a él le gusta el café caliente. Bueno, y ¿sabes lo que le dijo en esa conversación? Que es histórico esto, y esto no lo dice nadie, esto lo vas a saber tú por primera vez. Le dijo, comandante Pérez Jiménez, no le entreguen el país a los adecos, formen ustedes gobierno. Se lo dijo delante del comandante Delgado y delante de Hugo Fuentes, que era teniente coronel. Bueno, pero Pérez Jiménez traía su plan. Utilizó a Betancourt como piso político, Betancourt utilizó a él como piso militar y se produce el golpe el 18 de octubre.
Y ahí se rompe una cadena de mando, porque los mandos militares hasta 1944 estaban como oficiales no académicos. El presidente Medina hace toma una decisión y dice: todos aquellos oficiales generales y coroneles que se consideren con los méritos suficientes para estar en puestos de comando deben presentar las credenciales. Y eso trajo por consecuencia que el presidente Medina dio de baja a 400 tenientes coroneles, coroneles y generales. Y entraron a actuar los oficiales académicos, entre los cuales entró el presidente Medina, que era egresado de la promoción de 1912. Era de 3 años la promoción. Benjamín va escalando posición y se convierte en el líder fundamental del ejército. Y forma lo que se llamó la Logia Militar del 45. Ahí estaban, óyeme, te lo repito de nuevo, Hugo Fuentes, Félix Román Moreno, el coronel que era el hombre que tenía Pérez Jiménez detrás. Pérez Jiménez tenía un respaldo, pero importantísimo, que era el de Llovera Páez y el que nombra posteriormente jefe de servicio de armamento, Julio Barreto. ¿Qué pasa con los 3 años del gobierno del presidente de la Junta Revolucionaria, gobierno que llaman el trienio ADECO? El país se anarquizó. Acción Democrática ocupó todos los cargos públicos, creó un tribunal de castigo administrativo que no tenía apelación para sancionar a los gomecistas, a los medinistas y a los lopecistas de cargos de corrupción administrativa, y eso trajo un enorme descontento. Solo formaba un cura, un militar y un civil, y un tribunal sin instancia superior. Esto trajo por consecuencia esta violencia, acción persecutoria del gobierno de Betancourt. Betancourt hace una gira por Centroamérica y habla de socialismo en México y habla de socialismo en Guatemala. Ahí estaba acompañado por Andrés Eloy Blanco. Óyeme, nunca supo el poeta Andrés Eloy Blanco del golpe que se estaba fraguando contra el presidente Medina, porque él era un admirador del proceso de transformación de Venezuela y de libertades públicas que el presidente Medina le impuso al país. Y se molestó mucho, de tal manera que vino el golpe del 45 y él no quiso ocupar cargos públicos en la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, que en algún momento, ¿sabe lo que dijo Betancourt? Eso es imposible, eso es mentira. Nosotros no somos ninguna revolucionaria, porque ninguna revolución nace de un golpe de Estado. Eso lo dijo públicamente Betancourt. Claro, fíjense usted lo siguiente, ¿no? En el programa que vi esta semana, donde hablan de Medina, usted dice: Medina es un demócrata, pero este señor que estaba hablando, ¿no? Que no tiene nada de historiador, él es un internacionalista, que hace las veces de periodista y tiene años haciendo ese ejercicio, llega y dice: es que era más dictadura, ¿no? Y él venía con aquella mano dura y heredado del gomecismo y todo el cuento, ¿no? Pero no entendemos históricamente que hay procesos transitorios. Es como cuando yo tuve la discusión con Pino Iturrieta, que sabe que yo le mandé una carta abierta porque él dijo que el libertador Simón Bolívar era un loco y un psicópata porque había decretado la guerra a muerte. Uno tiene que ubicarse, o sea, en el momento, claro, en el momento histórico. No puedo yo juzgar algo. Por ejemplo, ¿cómo juzgo yo la sociedad norteamericana que dividía a los negros tipo apartheid con la sociedad de hoy, donde hay libertades para todo el mundo, donde hay libertades para el homosexual, en una sociedad que hace 100 años de repente penalizaba la homosexualidad? O sea, no hay comparación de los hechos históricos, porque la historia hace que las sociedades evolucionen o involucionen, como es el caso venezolano, pero genera cambio. Entonces no podemos juzgar las cosas si no nos ponemos en contexto de cada una de las situaciones. Y dentro del escenario momentáneo, pues. Claro, para mí el proceso de Medina es sumamente complejo, porque él venía de una dictadura sumamente férrea a tratar de crear un sistema de libertades, que nosotros creemos que se equivocó, pero es que es un proceso de transición, porque el ser humano es adaptativo. Y si no lo vemos hoy, la gente se ha adaptado al comunismo en Venezuela.
cómo lo ha ido aceptando gradualmente. Es como el cuento aquel de que echo el sapo en el agua fría, pongo la olla en el fuego y él lentamente se va cocinando y ni siquiera se da cuenta que lo cocieron, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que hemos vivido. Ahora, el periodo de Angarita, mire, es tan admirable, por ejemplo, todo el proceso que él llevó a cabo, porque es el ideólogo del cambio físico del ambiente, ¿no? Bueno, digamos que el ideólogo real fue Guzmán Blanco, porque él fue el que trató de convertir a Venezuela rural en una Venezuela cosmopolita, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos ese cambio del Tartagal. La gente no sabe en Venezuela qué es el Tartagal. El Tartagal era el barrio que había en la urbanización El Silencio, que conoce todo el mundo hoy en día, donde están las dos torres del Silencio, Centro Simón Bolívar. Entonces, ¿qué había ahí? Ahí lo que había era prostitución, drogas, aunque la gente no lo crea. Ahí vendían hachís. Y de ese barrio, el Tartagal, es donde sale el refrán popular que se conoce en cada rincón de Venezuela, que un sándwich con una bebida gaseosa era una comida de prostituta. Eso sale de los burdeles que existían en Ahí el viene Tartagal. el origen de Claro, porque se comían un pancito con mortadela y una Coca-Cola. No le estoy haciendo propaganda a la bebida. Entonces, eso sale de ahí, esos son hechos históricos que nosotros como venezolanos desconocemos. Obviamente no tenemos que conocer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, el común sabe que a eso le dicen comida de pe y ya está. Pero salió de ahí, así como de la mayor pérdida que hubo, históricamente hablando, es que en el Tartagal estaba, no sé si era de la negra Hipólita o de la negra... Se fue a la boca. Que le digo que lamentablemente derrumban la casa, no sé si fue de la negra Hipólita o la negra Matea, en este momento no No, recuerdo. la negra Hipólita. Exacto. Y era ahí en el Tartagal, justamente en lo que vemos hoy como Avenida Baral, estaba en todo ese lugar, estaba la casa de ella. Lamentablemente sea una pérdida histórica para nosotros, ¿no? Claro. Como venezolanos, porque hubiese sido valiosísimo conocer el ranchito donde vivía la negra que crió al Libertador de Venezuela. Pero bueno, irrecuperable eso. Ahora fíjese, no solamente nos dice este señor eso de que Medina también era un dictador y era férreo, etcétera, etcétera, sino que nos dedicamos a hablar mal del gobierno de Pérez Jiménez, desmeritamos todo el tiempo la labor que cumplieron Llovera Páez, Germán Suárez Flamerich y La generación del 28. claro, Sobre el Flamerich, más ahora en el Perú. y este señor que lamentablemente fallece y que además llega José Ignacio Cabruja y redacta aquella telenovela satánica donde inculpan a Pérez Jiménez de matar a su propio cuñado, porque además la gente no sabe que la esposa de Pérez Jiménez está emparentada con Delgado Chalbó. Sí, era prima hermana del comandante Delgado. De Delgado Chalbó. Entonces, bueno, resulta que Cabruja con los años se arrepiente y eliminaron de internet el video donde él decía que ellos se rebelaban al gobierno de Pérez Jiménez porque simplemente el tipo les caía mal, pero que ellos tenían que asumir que el tipo lo hizo bien. Y además él dice en el video que lamentablemente usted lo busca por cualquier red y lo desaparecieron. Él decía, nosotros pensábamos, y lo voy a decir textual de él porque recuerdo la frase porque me quedaron grabadas en la memoria como que si hubiese sido grabado en granito. Él dijo, de cajón, pensábamos que cualquiera que llegara lo iba a hacer porque Venezuela era un país con tanta riqueza que tenía de todo. Y lamentablemente, con el tiempo me he dado cuenta que nadie lo hizo mejor que Pérez Jiménez. O sea que al final de sus días, José Ignacio Cabruja se da cuenta de que Pérez Jiménez había sido un buen presidente. Ahora, qué tristeza da que los venezolanos no nos damos cuenta de que históricamente era que se necesitaba un periodo de transición, porque necesitábamos construir ciudadanos, que era lo que estaba haciendo Pérez Jiménez. La gente no entiende que llamaban a Venezuela la Suiza de América, porque Suiza es el único país de Europa donde usted deja una cartera en un bar y usted va 2 horas después y consigue la cartera en el mismo sitio donde lo dejó, porque nadie se coge nada que no es suyo. Entonces, en Venezuela,
le ponen ese nombre de la Suiza de América es porque usted se quedaba en la Plaza Bolívar y se le quedaba la cartera. Usted iba 3 horas después y nadie agarraba nada. Ah, porque todo el mundo le tenía miedo a la seguridad nacional. Eso no importa. Lo importante era que era un país de principio y de respeto. Yo en la urbanización donde crecí, conocí a un portugués que me dijo que llegó en la época de Pérez Jiménez y lo paró la Seguridad Nacional. Y le dijo, ¿qué hace usted? Soy portugués. ¿Qué hace aquí? Bueno, vine para trabajar. Ajá, y sus papeles no tengo. Mañana lo venimos a buscar a las 6 de la mañana. Y fueron a su casa, lo fueron a buscar, lo llevaron a extranjería. El hombre sacó su comprobante y lo acompañaron hasta su trabajo para decirle a su jefe que él estaba sacándose la documentación porque en Venezuela no podía haber indocumentado. Entonces, ese señor hablaba bien de ese sistema y decía que la Seguridad Nacional era un organismo policial de respeto. Ahora, ¿qué sucede con estos individuos que hacen este tipo de programas? Que ellos defienden los ideales de los partidos comunistas que en ese tiempo saboteaban el país. Uno de mis tíos abuelos fue el que puso el coche bomba en Capuchino enfrente de un destacamento militar que estaba ahí al lado de esa iglesia que está ahí en Capuchino, ¿no? Sí. Entonces, por la avenida San Martín, que también la hizo Pérez Jiménez, que hay que decirlo. La avenida San Martín, avenida Urdaneta, avenida Baral, todo eso que cruzamos. Fuerzas Armadas, claro, la nacionalidad, todo eso. todas las avenidas que recorremos los venezolanos todos los días en Caracas, las construyó la dictadura, mal llamada dictadura, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un país que se quedó en los años 50? Porque, ok, hay 4 o 5 edificios modernos, pero lo demás es cerro. Lo demás es cerro. O sea, y este señor llega con esta inmoralidad y dice, no, pero es que en 10 años de democracia, los primeros 10 años de democracia, es decir, el gobierno de Betancur, de Raúl Leoni y los 2 primeros años de Caldera, se construyeron en esos 10 años más obras públicas que la que hizo Pérez Jiménez. Que me las nombre, saquemos una lista los dos. Usted tiene la lista de todas las obras públicas que se construyeron. Absolutamente. El mismo, un político, o no digamos un político, porque Massa Zavala fue un profesional que dedicó su vida a trabajar en estos gobiernos democráticos. En su libro escribió que los años 50 fueron el milagro económico de Venezuela. Y este señor en su programa llega y dice que Pérez Jiménez endeudó el triple a Venezuela de lo que había pagado Juan Vicente Gómez. No tiene idea de lo que está diciendo. Totalmente falso, porque en el sistema de gobierno de Pérez Jiménez se buscaron créditos para la construcción de obras públicas que generaban desarrollo de la nación. Ahora, ¿cuándo nos endeudamos? Cuando llega Rómulo Betancur al poder y no se termina el dique seco que hay en Puerto Cabello, que todavía es un elefante blanco que está ahí porque ni siquiera nadie le metió la mano. El helicoide, un elefante blanco, todas esas infraestructuras que debían generar ingresos y que debían costearse a sí mismas posteriormente o resarcir el gasto, no se terminaron. Hay una cosa que la gente tampoco entiende, que usted sí lo conoce porque conoció al general Pérez Jiménez en persona. El único presidente de Venezuela que invirtió su propio capital en acciones del Centro Simón Bolívar, es decir, las Torres del Silencio, fue el general Pérez Jiménez. Él confiaba tanto en sus obras públicas que él sabía que eso le iba a dar rendimiento económico. Entonces, nosotros vemos la realidad de hoy. ¿Usted cree que un presidente de estos ladrones arriesgaría su peculio para invertir en una obra pública? Por ejemplo, como el tren de Guarena a Guatire, que nunca lo han terminado, o el tren de Maracay, que ni siquiera ha llegado a los valles del Tuy. Entonces, ahí vemos que lo que tenemos son, en Venezuela, lamentablemente, en lo que es la frontera y los aeropuertos deberían comprar entradas, pues nosotros lo que tenemos es un circo completo. Sí. Fíjate una cosa que es importante, ¿no? La llegada de Pérez Jiménez al poder como consecuencia del desastre que significó el trienio de Acción Democrática y la unión de lo que fue la cúpula militar, que todos eran oficiales que fueron alférez mayores de sus promociones, oficiales que habían salido al exterior, que son los que forman después el Consejo de Ministros de Pérez Jiménez,
el 2 de diciembre del 52, Pérez Jiménez mandó al comandante Tamayo Suárez a hacer una inspección de cómo estaban las elecciones hasta las 2 de la tarde. Y le dijo lo siguiente, le dijo así, presidente, perdimos las elecciones en Anzoátegui. En Anzoátegui, mis tíos, los Guzmán, eran médicos, gente muy querida, que no le cobraba, eran unas especies de José Gregorio Hernández de la época. Bueno, y él le dijo, véngase inmediatamente a Caracas. Se fue a Caracas y llegó a las 2 de la tarde, estaba reunido el Estado Mayor en lo que es hoy el Museo Militar. Le hizo la narrativa, en tal estado ganamos, en tal estado perdimos, perdimos el país, son 478.000 votos del FEI, Frente Electoral Independiente, que respaldaba a Pérez Jiménez como partido político, y contra 700.000 del maestro Villalba. Ahí están los votos de Acción Democrática, porque Acción Democrática no pudo participar, porque Delgado Chalbo, el comandante o el teniente coronel Carlos Chalbo, inhabilitó a Acción Democrática. Pérez Jiménez se dirigió al Estado Mayor, que lo tenía enfrente, todos sentados, y le dijo esta palabra. Bueno, perdimos las elecciones, voy a entregarle el poder al doctor Villalba. El doctor Villalba había sido profesor de Laureano Vallenilla Lán, que estaba detrás de Pérez Jiménez sentado con Pinzón y con un hombre que desempeñó una posición muy clave como presidente del Consejo Nacional Electoral, que abogado también, los tres eran abogados, que hicieron el decreto donde Pérez Jiménez se declara ganador, porque el presidente Pérez Jiménez le dijo así, bueno, yo entrego al presidente Villalba, hay que juramentarlo, y con el sueldo que tengo yo me voy al exterior y vivo cómodamente. Se paró Pulido Barreto. Oiga, esto es historia, lo que le estoy narrando, lo puse ahí en el libro que escribí sobre Pérez Jiménez, Venezuela, la Venezuela modélica que marcó Pérez Jiménez. Le dijo, no, usted renunciará, pero la caja de machetes no acepta la renuncia, comandante Pérez Jiménez. Entonces él se volteó hacia Vallenilla Lán, él lo llamaba doctor Vallenilla, no le decía Laureano. Doctor Vallenilla, hágase los decretos. Se hicieron los decretos y Pérez Jiménez asume el poder el 2 de diciembre. Por eso él inauguraba las obras el 2 de diciembre. Bueno, fíjate, esta presencia de Pérez Jiménez trajo por consecuencia el rompimiento definitivo y el ingreso a Venezuela al siglo XX con 50 años de retraso. Inició un proceso de formulación de la renovación del sistema administrativo, jurídico, político, de leyes, encargó a eminentes profesores de la Universidad Central para reformular la ley del trabajo, reformular el Código de Comercio, el Código Civil, y modernizó la parte jurídico-administrativa del Estado. Y comenzó un proceso de cambios violentos, porque trajo un equipo de Francia, de 11 arquitectos y urbanistas franceses para iniciar la modernización del país. Y dejó, tras 7 años de gobierno, la construcción de 44 hospitales tipo 1, que son los únicos que hay. Dejó 22.500 kilómetros de carreteras asfaltadas. Construyó la petroquímica. Se iniciaron los trabajos de la construcción del puente sobre el lago y del puente sobre el río Orinoco. Logró controlar con las concesiones, lo que generaron las concesiones petroleras del 52. Aumentó de 800 millones de dólares anuales, que era el presupuesto de Venezuela, un país de 2.3 millones de habitantes. Y esto es grave lo que voy a decir, y tienen que saberlo. En el año 1952, según los anales del Ministerio de Sanidad, había en Venezuela 460.000 sifilíticos y 1.050.000 con gonorrea, que la contraía con los barcos que entraban por los puertos de Puerto Cabello, Maracaibo, Guaraguao y Caripito. Y empezó un proceso de sanidad del país, de saneamiento. Le construyó las cloacas a todas las capitales de estado y a todos los distritos capitales. Le llevó cloacas, teléfono, luz y gas. Entonces empezó un proceso de modernización, y eso lo catalogaba él con la siguiente palabra: voy a hacer de Venezuela el país que aspiraron nuestros libertadores, y la voy a llevar al estadio superior de la grandeza del país.
De tal manera que el 26 de mayo de 1956, el embajador Dowell de los Estados Unidos en Caracas lo condecora con la Orden Púrpura del Congreso de los Estados Unidos y le da la portada de la revista Time a Pérez Jiménez una condecoración que solamente podía ser otorgada a ciudadanos norteamericanos en acciones heroicas de guerra. Y la condecoración es por ser el estadista más importante de Hispanoamérica. Mira, el 3 de abril de 1954 se instaló en Caracas la 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes. Esa 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes se desarrolló entre el 3 de abril y el 30 de abril, en el aula magna que tenía 8 días de haber sido inaugurada. Abro un paréntesis, construyó 245 liceos, que cuando asumió el poder habían únicamente 40 en las capitales de los estados. Toda esta obra, esta magna obra de saneamiento público, de modernización del país en cuanto a la construcción de lo más importante que tiene que tener una nación, que es sistemas de acueductos, aguas negras, aguas blancas y electricidad, se dieron en Barcelona. Mira, en mi casa, cuando yo llegué del pueblo más heroico de Venezuela, porque ahí matamos a Boves, te repito, Urica, no había posetas. Yo vi meter en mi casa la luz, el teléfono y el acueducto. Me rompieron porque el país defecaba en excusados de hoyo. ¿Ves? Entonces, eso fue uno de los primeros que atacó el presidente Pérez Jiménez, de modernizar los sistemas de servicios públicos, las oficinas públicas, construyó grandes obras como la autopista Caracas-Valencia. ¿Qué trajo por consecuencia la construcción de la autopista Caracas-Valencia? El polo de desarrollo industrial que se hizo marginalmente desde Turmero hasta Valencia, de tal manera que para 1957 habían 17.000 industrias de todo tipo de fabricación de materias primas y procesamiento de materias primas alrededor de la autopista. De tal manera que este gobierno que se instala en el 52, Jiménez gobernó del 16 de febrero del 53 al 31 de diciembre de 1957. No fueron los adeptos crearon una matriz de opinión que la dictadura de los 10 años de Pérez Jiménez. Mira, el periodo 48-52, que fueron 4 años, donde el presidente, el comandante del Gauchaló, manda 2 años, y ellos le atribuyeron que había mandado a matar al comandante Delgado. No habían diferencias personales entre el comandante Delgado y el comandante Pérez Jiménez, porque yo estaba metido entre la familia de Gauchaló. El comandante Delgado era hijo del general Román Delgado Chalbó, que era primo hermano de la esposa del presidente Pérez Jiménez, porque la esposa del presidente Pérez Jiménez era hija de Antonio Chalbó Cardona, que yo lo conocí, y que murió en un viaje yendo a ver a su hija Flor a Madrid con 93 años, se murió ahí en el avión. Llegó muerto. Y el otro era el general, su hermano, formaba en la Escuela Naval, Leopoldo Delgado Chalbó. No eran hermanos, no, eran primos hermanos estos dos personajes. Bueno, ese gobierno marcó la ruptura de la Venezuela miserable, enferma, incomunicada, vertical, social y horizontal geográfica. Era un país no integrado. Construyó el puente El Chama, que era una de las obras civiles más importantes de América para el momento. Venían a verlo, que tiene 1,5 kilómetros, que pasa por encima del río Chama, y comenzaron los andinos a pasar para el resto de Venezuela. Es importante que te diga esto. Hasta 1954 los andinos no sabían que existía Ciudad Bolívar, Barcelona no sabía que existía el Táchira. Era un país incomunicado totalmente. No había sino 200 kilómetros de carretera y la autopista, la carretera vieja Caracas-La Guaira. Ve cuál fue el impacto que tuvo Rómulo Betancourt cuando llegó a Caracas un mes después de haber caído Pérez Jiménez, que cuando subió por la autopista Caracas-La Guaira, subió por la avenida Sucre, pasó por debajo del Silencio, pasó por la avenida Bolívar, entró al sistema de la nacionalidad y lo llevaron al círculo militar. ¿Sabes lo que dijo? Dijo estas palabras: regreso del exterior y me encuentro con un país de concreto armado. Ahí ves tú la mentalidad de Rómulo Betancourt. ¿Cuál era la visión de Betancourt? Los cholúos y los alpargatubos.
Y la figura de Acción Democrática, ¿cuál era? El Juan Bimba. ¿Qué era Juan Bimba? Un hombre vestido con unos pantalones enrollados, unas alpargatas, un sombrero de cogollo con la copa rota. Era el país miserable. De tal manera que, si vamos a resumir qué significó el gobierno del presidente Pérez Jiménez para Venezuela, primero, la introdujo al siglo XX con 50 años de retraso. Modernizó la fisonomía de la nación. Dejó un país saneado, sin deuda interna ni deuda externa, y dejó 1.800 millones de bolívares en las arcas del Banco Central. El dólar lo mantuvo a 3.35, que estaba anclado desde 1929, y al llegar Rómulo Betancourt lo devaluó a 4.35 y después a 4.54. Ahí se inició el proceso de destrucción de la moneda venezolana. ¿Y qué hizo Betancourt? Para Jiménez, en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, creó el Estado Mayor. ¿Y qué hizo Betancourt cuando llegó? Sacó un decreto y eliminó el Estado Mayor y creó los comandos de fuerza y le dio capacidad administrativa, sacó a los oficiales de enlace con los ministerios de los institutos autónomos del Estado y corrompió las Fuerzas Armadas. Salieron del cuartel los oficiales que para Jiménez los había mantenido adentro de los cuarteles, cumpliendo su función, que es el resguardo nacional y la seguridad del espacio aéreo y terrestre venezolano. Y además, fíjese algo, nos dejó una Venezuela que, a pesar de que el mundo acababa de salir prácticamente, porque no eran ni 10 años de salir de la Guerra Mundial, que fue bastante devastadora, nuestro país era la quinta potencia del mundo y hoy en día estamos de país número 156 de los 196 países del mundo. O sea, éramos la quinta potencia mundial y hoy, el día de hoy, 18 de octubre del 2020, Venezuela es el país número 156 del mundo. Eso es una consecuencia de la forma en cómo se instaló en 1959, con la llegada de Betancourt, una democracia que estaba basada en el terror, porque el gobierno de Rómulo Betancourt, y te voy a dar los datos que están allí tomados de los institutos más importantes que compilan el gobierno 59 y 64, 2.800 desaparecidos con el gobierno de Rómulo Betancourt. Hicieron 5 crímenes de Estado con el profesor Lovera, con el profesor Sotorroja, con el papá de los Rodríguez y con Núñez Tenorio. Mire, usted puede combatir a un enemigo, pero no lo mate como mataron a esta gente. Mire, usted no tiene idea, porque yo tengo, quien llevó a cabo el proceso del profesor Lovera fue un tío mío que fue juez superior del Estado y me dio todo el expediente, tengo las actas. Bueno, ese tipo lo destrozaron. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo amarraron por el cuello, lo tiraron en la playa y le metieron una botella pequeña de polar por el recto. Usted no puede matar a la gente así. A Jorge Rodríguez lo destrozaron a patadas, lo llevaron a la... Coincidencialmente, yo en ese momento estaba conversando con el director de la DECIP, que es familia mía, que me había llamado para pedirme un consejo. Yo le dije, ¿dónde está? Estoy en Fuerte Tiuna. Pasa por aquí. Y en ese momento le avisaron que habían matado a Jorge Rodríguez. A Jorge Rodríguez le desprendieron el hígado y el páncreas de una patada. No mate las ideologías con plomo, combátalas con cultura, con educación, con formación para el trabajo y con modernización de los países. Y vea lo que hicieron esto. Óigame, ¿usted sabe cuánto quedó la deuda cuando terminó la democracia venezolana, entre comillas, esa democracia falsa, hipócrita, ineficiente y corrompida? Bueno, quedaron 48.900 millones de dólares con la banca multilateral. El país tenía control de cambio, control de precio, 9 bancos quebrados y el sistema financiero destruido. ¿Y sabes cuántos venezolanos volaron al exterior de Acción Democrática? Se fueron 650 venezolanos para los Estados Unidos. Pues ese dinero lo convirtieron aquí en los Estados Unidos en urbanizaciones como Weston. Eso lo llaman Weston Ben, Weston por Venezuela, Weston y Ben por Venezuela. De tal manera que cuando se produjeron las elecciones del 98, habían 5.836 juicios penales en la circunscripción judicial por corrupción administrativa, 3 ministros de la defensa huyendo y no hubo un preso. Y le voy a decir algo que no le va a gustar a Acción Democrática. Óigame, ¿sabe lo que Betancourt instauró para mantener su dictadura represiva y criminal?
Maten primero y averigüen después. ¿Y saben cuál fue el concepto político de Gonzalo Barrios? Que era el hombre, un hombre que no le dejó al país nada. Dijo, en Venezuela no hay razones para no robar. Ese era el criterio político. Y le da una pequeña referencia. Un hombre correcto y un hombre decente, que era senador por el Estado Falcón, el doctor Antonio Leide, le dijo estas palabras al presidente Leoni. Raúl Silva, el director del INO, está robando demasiado, chico, se está hablando mucho, hay que darle a eso un corte. Y le dijo Raúl Leoni, déjalo que se coja unos realitos que se los jodieron mucho cuando Pérez Jiménez. Oye, ese es el país que gobernó 40 años y dejaron un país destrozado. Mira, Pérez Jiménez es un país con el doble de la 335, cero deuda pública, Producto Interno Bruto de crecimiento del 9%, no había desempleo, un país ordenado, que traía un plan de proyecto de país que lo paró inmediatamente. Mire, eso es importante decir lo que usted lo menciona. Venezuela, bajo el gobierno de Pérez Jiménez, es el único país del mundo que logró desempleo cero. Cero. O sea, es un fenómeno Deuda económico. cero. Lo dice el mismo Mazzazabala en su libro. Es un fenómeno económico porque ni siquiera Adolfo Hitler, que tuvo una política económica sumamente exitosa y por eso él se arriesga a lanzarse en la guerra que se lanzó, no tuvo el éxito que tuvo el gobierno de Pérez Jiménez, que logró desempleo cero. Es el único país del mundo que lo ha logrado alguna vez. No existe otro donde haya desempleo cero. Nosotros tuvimos que traer mano de obra extranjera. Él tuvo que traerse a esos italianos, españoles, portugueses, para poder ocuparlos porque teníamos un superávit de empleo que no cubrían los nacionales. Exacto. Pero fíjese algo, vamos a tomarnos, porque ya no casi nos pasamos la hora, pero vamos a tomarnos entonces 5 minutos adicionales para que usted nos cuente qué tendríamos que hacer hoy, porque ya sabemos cómo llegamos hasta aquí, con estos partidos sinvergüenzas que sacaron el mérito del medio para poner la política primero, o no la política, al partido político. Entonces, dígame usted, desde su punto de vista, hoy, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos del comunismo? Yo tengo un concepto muy draconiano sobre la salida de Venezuela. La salida de Venezuela no va a ser electoral, eso es imposible. La salida de Venezuela va a salir violentamente. Yo le pregunté, 4 días antes de morirse, era muy amigo, yo lo quería mucho porque era un hombre respetable, a pesar de que tiene una ideología de izquierda total. Al senador que fue lo más representativo que tuvo el país, yo le hice esta pregunta: ¿cómo va a ser la salida de Venezuela? Y me contestó de una manera tajante: va a ser impredecible. Porque fíjate lo siguiente, ¿por qué Maduro no lo han desalojado del poder? No es porque tenga el apoyo de Cuba, no es porque tenga el apoyo del Irán, no es porque esté metido dentro de la transnacional del crimen, del narcotráfico y de todo lo que está metido ese sujeto, sino porque Acción Democrática le está dando apoyo pleno. Es la quinta pata de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Y te veo una primicia. Se está organizando un gobierno de coalición con Ramos Alú de vicepresidenta de la República. Esa es la forma. Ya tienen el gabinete montado. Ellos creen que la salvación de esta tragedia que vive Venezuela, que fue una tragedia que se forjó en el gobierno de Acción Democrática. Mira, cuando se le pidió la baja a Chávez por conducta irregular y otras anormalidades personales de un juicio que se le abrió por instrucciones del comandante general del ejército que está aquí en Miami, mi general Peñalosa, él le llevó el expediente al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y le dijo: presidente, hay que darlo de baja. Ya se ve el Consejo de Investigación, hay graves problemas que yo por aquí no puedo decirlo, esto. Cuando el padre de Chávez supo eso en Marina, vino a Caracas, se reunió con Caldera. Caldera llamó al presidente Pérez, y el presidente Pérez le dijo al comandante del ejército: no lo dé de baja, búsquele un psiquiatra para que lo trate y el muchacho no pierda la carrera. Después vino Caldera y lo indultó.
O sea, yo llamo a Calderón el hombre que estaba más cerca de Dios en Venezuela, porque hizo un gobierno de hipócritas, de hipócritas. Bueno, ¿cuál es la salida? Una salida violenta. No hay otra manera. Y yo creo que el presidente Trump no ha querido tomar una decisión por el problema electoral que tiene. Pero el presidente Trump, una vez ganadas las elecciones, eso lo puede saber cualquier persona con todo lo que el presidente Trump ha dicho de Venezuela, que es un país perturbador para la seguridad de los Estados Unidos, que tiene un pueblo sometido, unos 100 individuos tienen secuestrados a 22 millones de venezolanos, donde todo el mundo gobierna y todo el mundo manda y nadie obedece, un país sin comida, sin alimentos. Tienen tomado el país y los ayudó más el coronavirus porque cerró el espacio aéreo. Yo tengo comunicación permanente con Venezuela, con abogados, con compañeros de trabajo, y lo que me dicen es que este país se acabó. Aquí no hay comida, no hay medicina, y ahora no hay comunicaciones internas, porque no hay gasolina. Y lo de la gasolina es mandado a hacer de esa manera para terminar de controlar el país. Van a abrir ahorita el espacio aéreo por un mes. Fíjese algo, resulta que parece que no terminamos de entender los ciudadanos cómo se trata un delincuente. A un delincuente no se le puede tratar con beso, con abrazo y con diplomacia. No, con un delincuente no se absoluto. negocia. Y nosotros tenemos ya en este punto que aceptar que estos señores son delincuentes y los delincuentes se les trata como delincuentes. Ellos tienen que ir ante la justicia. Entonces Oye, son tan delincuentes que el gobierno de Estados Unidos les puso precio a la cabeza de ellos y un aviso que dice wanted, solicitado. Por supuesto. O sea que ya definitivamente está demostrado. Lo que pasa es que nos han, con los años nos han manipulado y entonces creemos que no, que todo es una negociación, porque además está, como dice usted, lo de Acción Democrática. Tristemente tenemos que darle nuevamente la noticia a nuestro país que mientras que las cosas o el futuro esté en manos de esta gente, de los partidos políticos, no hay solución al problema que vivimos como país. O sea, Venezuela no va a avanzar, no va a prosperar, no se va a desarrollar industrialmente, ni va a mejorar la educación y el nivel de vida de los venezolanos mientras que existan estos partidos. Fíjense que para que terminemos, les voy a contar cuál ha sido una de mis propuestas de estos últimos años. Es necesario que los partidos en Venezuela tengan una nueva ley de partidos políticos que prohíba cosas fundamentales. Lo primero, que les prohíba tener un nombre que sea ajeno a su ideología. Es decir, por ejemplo, el partido Primero Justicia debería llamarse Partido Comunista Aurinegro. El partido Voluntad Popular, Partido Comunista Naranja y Blanco. El partido PSUV, Partido Comunista Rojo y Blanco. Y el Partido Comunista de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela. Y Acción Democrática, Partido Comunista Blanco. Exacto. Y todos ellos, es que hay que obligarlos a que usen el nombre de la ideología que practican y reducir en Venezuela las ideologías a comunismo, nacionalismo, anarquismo, liberalismo y ya. Bueno, y libertarianismo, que es la otra, ¿no? Los libertarios. Sí, fíjate una 5 ideologías, pero no permitir eso de que si keynesiano, socialdemócrata, no, un socialdemócrata es comunista, o sea, la gente en Venezuela hay que hablarle claro. Claro, absolutamente. Eso lo lograron hacer en Austria y ha sido un modelo exitoso. Yo creo que es algo que debemos replicar. Y lo otro que yo he propuesto hace muchos años es que en Venezuela hay que eliminar los partidos de masa para que ellos sean partidos de cuadro. No importa que el mismo Estado lo subvencione, pero si son partidos de cuadro, usted se va a inscribir en el partido porque usted quiere ser alcalde o quiere ser concejal o quiere tener un cargo público. Y entonces usted se va a inscribir y el partido le va a dar formación académica para que usted sea servidor público y además para que conozca la ideología de ese partido. Si usted se inscribió en el Partido Comunista Blanco, bueno, usted va a aprender comunismo, pero va a conocer también todas las otras ideologías, liberalismo, nacionalismo, anarquismo, etc. Entonces, yo creo que eso es fundamental para la Venezuela del futuro, porque así nos vamos a quitar de encima. Para conseguir un cargo público necesito un carnet, no, para conseguir un cargo público yo lo que necesito tener son capacidades.
Exacto. En la Cuarta República, para tú acceder a un cargo, no importa que fuera, de barrendero de un tribunal de primera instancia, tú tenías que tener la postulación de partido, porque si no, no Correcto. accedías ahí. Mire, yo he dado le he dado un vuelco histórico a mi posición de combate para debilitar las bases de sustentación del régimen, que es lo único que puedo hacer. Estos canales como tú, que son formadores de opinión. Pues yo dejé de combatir a Maduro. Maduro lo está combatiendo todo el mundo. Yo lo que estoy evitando es que estos vuelvan. Entonces, lo que estoy haciendo las exposiciones para que no vuelvan al poder los que aún Los viven, delincuentes que los generaron delincuentes de esto. la Cuarta República, que son unos asaltantes y que son los responsables de la tragedia de Venezuela, porque Claro, Chávez se formó en la Cuarta República con todos los vicios, con todas las maldades, con todas las desviaciones mentales, porque ser un enfermo mental, porque los exámenes lo dicen de psiquiatría, para que no vuelvan a ocupar posiciones perdidas. Estamos luchando para sacar a Maduro y para evitar que la Cuarta República vuelva a depredar a Venezuela. claro, claro. Es que fíjese que 22 años después de esa elección, porque fue en el 98, nosotros hoy lo que estamos viviendo es el resultado de todo lo que ellos generaron. Ellos fueron la génesis de esta El desgracia. epílogo, esto es el epílogo de la Cuarta República, con todas las perversiones que ellos Claro, signifiquen, con todo el dolor que estamos viviendo los venezolanos que estamos en el exterior. claro. Bueno, con esto, mire, lo comprometo a que tenemos que hacer otros programas para seguir cubriendo otras partes de la historia que son Con todo gusto. Y yo te sumamente, agradezco mucho tu gentileza de haberme invitado para tener. Esto es una conversación muy agradable que hemos tenido, pero que le da al venezolano claridad y clarividencia de lo que nos espera. Si van a volver los que depredaron el país y generaron esta situación. Y mi propuesta es no volverán. claro, sin que seamos chavistas. Sí, No, señor. no deberían volver. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias. Internautas estimados, espero que de verdad hayan disfrutado de este programa porque hoy el doctor Eduardo Guzmán Pérez nos ha dado una cátedra de historia, hemos compartido acá. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con mucho más que me va a acompañar mi amadísima y queridísima Melba, que tenía un compromiso familiar y por eso no pudo estar con nosotros hoy. Un gran abrazo y que tengan una muy feliz semana.